que tiene que ver con el hallazgo de los dos audios, de las dos únicas entrevistas que se conocen de Luis Hernández. Su importancia no radica en escuchar su timbre de voz, la voz de Luchito, sino en su palabra. Vamos a conocer un poco mejor al hombre que escribió la poesía que hoy nos convoca. En un país donde solemos alabar y llorar como plañideras a nuestros artistas cuando mueren, estos tres escritores que me acompañan hicieron lo raro, lo inusual, lo justo. Valoraron y reconocieron públicamente y en su tiempo la calidad de la obra del poeta Luis Hernández. Es una muestra de una joyita de una de las entrevistas, la entrevista de Alex. Es el poema más representativo de Flor de la Mar. Hoy das al mar de aguas, el único helado, solamente que la playa es tu cuerpo vencido, un tiempo de amor, tan silencioso soy que tu recuerdo me permite la dicha, tan silencioso soy que si yo hablara, brotarían a la vez de la luz, brotarían a la vez de las claras vertientes, tan solitario soy que tu recuerdo me permite la dicha. Lima, mayo de 1975. Ah, pero ese poema está acá. ¿Y recién lo has escrito? No, bueno. Espera, o sea que tú vas paulatinamente trabajando con poemas, lo vas por el día. No, sino que como te digo, escribir no es una cosa que me gusta muchísimo. Bueno, eso es una joyita de la entrevista que Alex le hace a Lucho Hernández el 9 de mayo del año de 1975. Alex Sisman nace en Haifa en 1951, estudia en el León Pinelo de Lima, lenguas modernas en la Universidad de Cambridge, maestría en pensamiento político y social en la Universidad de York en Toronto, y reside en Canadá desde 1980, donde ha organizado encuentros de escritores canadienses y latinoamericanos. Hoy se dedica a la traducción, interpretación y corrección de estilo. En el año 75 fue convocado por Julio Ortega, editor cultural del diario Correo, para realizar una serie de entrevistas a escritores para la sección cultural. La primera de la serie se tituló La cultura en crisis, escritores, Luis Hernández, el arte de la poesía. Esta se publica en el diario Correo en dos partes, el 7 y el 14 de junio de 1975. Ahí presenta Alex a Luis Hernández de la siguiente manera: es un poeta secreto, pero es también uno de los mejores artífices de la nueva poesía peruana, de cuyas corrientes centrales voluntariamente se autoexcluye. Mayormente inédito, Hernández, que es médico de profesión, ha ganado sin proponérselo el prestigio de un cultor radical de poesía, y de ahí su renombre entre las nuevas promociones. Esta entrevista retrato, que abre nuestra serie sobre cultura hacia los creadores literarios, es tal vez el primer reconocimiento público de su calidad excepcional y su fidelidad poética ejemplar. El hecho de que Luis Hernández continúe siendo un poeta sin editores revela con claridad la situación de la nueva literatura peruana. Y antes de cerrar el micro, para que nos comente el contexto histórico de la entrevista y este encuentro con Luis Hernández, una declaración del poeta con respecto a sus personajes literarios.
Para que no haya confusiones, las preguntas de Sisman van en blanco y las respuestas de Luis en lila. De Sisman B. Y de eso te digo, ¿cuál es el que tiene más poemas? El que tiene más poemas es el sonido. Y justamente la braille existente. Pero ¿qué son estos que están limitados de Los poemas de misterio, una novela de misterio. Ahí está la figura del instructor de gran jefe del lado del cielo. Y es una obra gran figura. Son tres personajes que viven. El inspector es un inspector, el otro, el ángel soldado del cielo, soy yo, lo más seguro. No sé, una vez lo pensé y creo que soy yo, es lo más probable. O sea, comencé a comparar al ángel soldado del cielo con diversas personas, y más se parece a mí que a otras personas. Entonces me parece el autobiográfico. Gran jefe del lado del cielo, que le gusta ir al cine, le gustan los bares, el acerrín y nada más. Que pocas cosas van a vida. A mí lo que más me gusta en la vida es el acerrín, los bares, el mar, las esquinas y nada más. Y la medicina. No, es lo que me impuesto la sociedad, si quieres una frase bien usada, ¿no? O sea, no es mi manera de ser auténtica, mi manera de ser es estar en una esquina 8 horas, o si no en un bar, no forzosamente tomando, incluso mirando o leyendo el periódico, que no lo leo, por supuesto. Me hubiera gustado mucho, tengo algunas aspiraciones, y tengo, por ejemplo, me hubiera gustado mucho de nuevo traer lo mismo, nada en especial. O sea, nada me entretiene en especial. y la música. Es muy bonito. Pero tú me dijiste que te apasionaba. Sí. Y nada, de cierta manera. ¿No te entretiene también? No, me apasiona. No me. Pero ¿no considerarías que tú podrías vivir sin la música? Sí. Sin cualquier cosa. Sin nada. Podría vivir. Pero de hecho, como te gustan las esquinas, ¿no te gusta la música? No, pero digo, podría vivir sin nada. De hecho, la respuesta, eso es lo único de médico que tengo. La cosa es vivir. No importa lo demás. Hay una película japonesa, dicen que es una de las mejores del mundo. Se llama Vivir. Lo único que me gusta es el título. Es el título más hermoso que he leído en mi vida. Con ustedes, Alex Sisman.
ahorita quiero darles un poco buenas noches. Quisiera darles unos cuantos antecedentes en cuanto a mi relación con Lucho. Yo fui a estudiar a Inglaterra y recalé muy joven para terminar la secundaria antes de ir a la universidad, y en ese ambiente uno se trataba de vincular con otros compatriotas, y por alguna casualidad me tocó una serie de futuros psicoanalistas. Empecé con el primero que tuvo el Perú, y luego me tocó conocer a Max gracias a Mario Vargas Llosa, que me trató de sacar de encima de tantos asedios que le hacía, y me dijo: oye, acá hay otro peruano conocido, anda a conocerlo. Y en esa época uno no tenía escrúpulos, simplemente se acercaba a alguien, le tocaba la puerta y le decía: hola, soy otro compatriota, no sé, y no les quedaba más remedio que recibir a un pobre estudiante que estaba ahí varado en Inglaterra. Entonces así llegué a conocer a Max, y al cabo de varias reuniones y viajes me empezó a hablar de que tenía un hermano literato y que sería una buena idea conocerlos, y en algún momento yo regresaba a Lima. Bueno, y eso ocurrió, él regresó, y en el 75 yo pasé un año haciendo investigación en Lima. En esa época también había conocido a otro personaje en Inglaterra, que era Augusto Ortiz de Ceballos. Ortiz de Ceballos había sacado una pequeña revistita literaria junto con Alonso Cueto y Alfredo Barnechea. Entonces, cuando yo llegué a Lima, también entré en contacto más con Alfredo que con Alonso, pero con Alonso también lo veía, y Alfredo en esa época había empezado a colaborar en Correo con Julio Ortega, que era el encargado de la sección cultural de Correo. Entonces ahí Alfredo me habló y dijo: ¿no te interesaría colaborar con nosotros? Y era una época bastante tensa durante el Ascato, en la cual personajes como Vargas Llosa no querían saber nada de la prensa parametrada, y otros que no tenían los recursos de mantenerse completamente puros e independientes, bueno, hacían lo que podían para destacar su independencia dentro de las libertades que te dejaba la prensa parametrada en ese entonces. Entonces yo aproveché para empezar a colaborar con Correo en el suplemento cultural, haciendo notitas, y en algún momento le planteé a Julio hacer una serie de entrevistas, y como Max me había hablado de su hermano y él lo había conocido y había tenido una serie de encuentros, de repente también, como yo hacía en Inglaterra, se aparecía en la casa donde yo estaba hospedado vestido de blanco y sin avisar, y bueno, nos tomamos un té y hablábamos, y poco a poco lo fui interesando en tratar de hacer una entrevista, cosa que él no le entusiasmaba demasiado, ¿no? Una persona renuente a esos proyectos, pero de alguna forma yo soy muy persistente y aceptó concederme la entrevista, pero en su casa y bajo ciertas condiciones. Entonces, en ese momento yo me había hecho muy amigo de Fernando Ampuero, con el que iba a todas partes, y como él tenía movilidad, lo aproveché para utilizarlo de transporte para ubicar la casa de Lucho, porque yo no estaba muy bien familiarizado con la zona. Llegamos a la residencia y nos salió Lucho y empezamos a hablar de música, empezó a tocar piano, empezó a poner discos, hasta que en un momento yo le dije: oye, Lucho, pues hemos venido acá para hacer la entrevista, así que podemos proceder a hacerla. Y dijo: bueno. Y yo puse mi grabadora y le dije: bueno, ahora podemos cortar la música. Y dijo: no.
tenía que ser con música, porque la música de fondo le daba la tranquilidad suficiente para embarcarse en una entrevista. No quería ser. Yo dije, uy, esto va a ser un problema de transcripción, pero bueno, vamos a hacer lo posible dentro de lo que cabe. Y así fue como empezó la entrevista. Yo me sentía casi como en un consultorio dental en que te iban a sacar una muela y iba a proceder a tratar de sacarle material de la manera más diplomática posible. Y bueno, y así fue como se desarrolló esta entrevista. Se iban sucediendo temas musicales. Felizmente durante la mayor parte el volumen era bajo, pero en unos momentos Lucho se entusiasmaba y subía el volumen a tope y había que cuadrarlo para poder preservar la integridad de la entrevista. Pero, y este es el resultado, ¿no? Así que es una entrevista que quizá de las más difíciles que he hecho, porque no, el flujo era completamente improvisado, ¿no? Uno tenía que tratar era como correr olas en el mar, ¿no? Tenías que coger la ola como sea y tratar de correrla bien y luego embarcarte en la siguiente. Creo que en mi vida he tenido una entrevista de este tipo. Siempre ha sido mucho más fácil preparar las entrevistas y seguir de una manera en que la mayoría de los escritores las contestan, ¿no? Pero esta fue excepcional, y en realidad porque Lucho era una persona excepcional, ¿no? que fue lo que en realidad me motivó a iniciar la serie con esa entrevista. Ustedes ya han escuchado en la primera sesión básicamente todo su proceso, el uso de los cuadernos, etc. Y bueno, la entrevista es casi como el barniz que cubre toda esta obra, ¿no? Y esto es lo que les quise ofrecer. Nicolás Yerovi, Lima, 1951, escritor, poeta, periodista, dramaturgo, que no solo ha escrito piezas teatrales, sino que las ha dirigido y las ha actuado. Yo mismo lo fotografié en el Cocolido el año 82, cuando interpretó con maestría y gran naturalidad a Pepe Lumpen, un antihéroe de la... 81, no. 81, disculpa. No me rejuvené. Es la pieza La Divina Comedia, de su autoría. Él estudia en el Colegio La Salle, alma mater de Luis Hernández, desde 1958, curiosamente es el año que ingresa Luis Hernández a la Católica. Ingresa a la Facultad de Letras de la Católica en 1968, donde Iván Larco le presenta a Luis Hernández. En 1970 obtiene su bachillerato en Letras y Ciencias Humanas, con la tesis La Poética en la Travesía de Extramares de Martín Adán, y en 1976 el doctorado con la tesis Hacia una edición crítica de Vox Unísona, poesía de Luis Hernández, 1971-1976. Documento original que exhibimos en la muestra de homenaje El Sol Lila, las constelaciones de Luis Hernández, en el piso superior. Habría que agregar, sin temor a equivocarnos, que esta exposición ha sido posible gracias al trabajo de Nicolás, porque los 40 cuadernos que se exhiben son los originales que recuperó para hacer tanto su tesis, la edición de Omar Ames, como para hacer la reedición aumentada, la edición Mora de 1983, que quedaron perdidos hasta que fueron devueltos equivocadamente a Luis Lahoz y luego retornaron a la familia Hernández. Gracias a una serie de eventos fortuitos, como verán, hoy podemos apreciarlas aquí en la Casa de la Literatura. Nicolás es también, en la actualidad, el director de la revista de sátira política Monos y Monadas, que él refunda en 1978 y que hoy continúa vigente en formato digital.
quiero pasar dos cositas dos joyitas también de la entrevista de Nicolás para pasarle, antes de pasarle el micro. ¿Qué cosa hice? Viajé un tiempo a Alemania, un año, 6 meses para estudiar en el ¿Cuando estudiabas psicología o después de acabar? No, yo estudié simultáneamente psicología y medicina, las dos cosas. Pero en un tiempo que hubo una huelga, fui a Europa. Yo estuve 6 meses en el Berlín, 6 meses en la calle, en Alemania. En la calle, pero con zapatos, o sea, en la calle popular. Aquí después terminé medicina, gradué, hecho doctor, trabajé un año en el consultorio 12 de psiquiatría del 2 de mayo, como jefe absoluto del deporte, etcétera, algo de Juan Carlos III, una cosa así, del consultorio, atendiendo más o menos de 25 o 30 pacientes diarios. Y me di cuenta de que la psique humana no es tan profunda.
si no es más o menos así de profundo, una cosa así. Y después, como no me pagaron, porque se fueron haciendo los suecos, y nos quedaron de viuda Nicolás, 50.000 soles, Nicolás, pero dale, y a mí 108.000. Eso es una de las cosas que más me ha pesado, porque, ¿sabes por qué? No porque no me hayan pagado, sino porque al recibir los 108.000 de golpe hubiera sido algo maravilloso y alegre, hubiera sido preciosísimo. De ahí yo nací, bueno, me dediqué a médico de barrio, Sevilla, y consultorio acá, y como el jefe de consultorio era mi amigo, comencé yendo todos los días menos el lunes, después semanas enteras no iba, y cosas así. Luego iba diariamente, nada más. Esa es la biografía. Estaba en una secretaría médica, en una adolescente, pero más chiquita, a los 17 años, así, ¿cómo se llama lo de las mujeres que grita? Isabelita, ¿no? Buenos Aires. Bueno, como verán, los textos son los textos que transcribió Nicolás. Hay algunos detalles, digamos, que no han sido recogidos en el texto, pero es un documento y hemos querido ser fiel a ese documento. Con ustedes, Nicolás Yerovi. Desde muy chico yo tuve una propensión, ahora podría decir que malsana, por el arte de escribir. Desde los 7 años, promovido por mi padre que me obsequiaba aparatos para tal fin, escribía, dibujaba y publicaba en unas copiadoras rudimentarias las revistas que obsequiaban mis compañeros de colegio, en el colegio La Salle. Luego trabajé con mi padre en el periódico, toda mi infancia y adolescencia. Para mí fue muy sencillo saber qué iba a hacer de mi vida, escribir. Cuando concluí mis primeros estudios universitarios, me dediqué a examinar, analizar con fruición ese dechado de pericia literaria que escondían los versos de Martín Adán en Travesía de Estramares. Sin embargo, yo sabía que esa tesis iba a terminar en un anaquel, ocupando un lugar que a lo sumo sería visitado por uno que otro estudiante de doctorado alguna vez. Cuando fue, yo tenía 22, 23 años, el momento de elegir un tema para ocuparme de él en mi tesis de doctorado en lingüística, filología hispánica y literatura, me asaltó la idea de no volver a cometer el mismo error. No me interesaba a mí la academia. Yo quería hacer algo que estuviera
estuviera lejos de la erudición, que más bien fuera un aporte. No sabía qué. En julio del año 75, ocasionalmente, yo ya vivía solo desde hacía varios años, estuvo en casa de visita Lucho Camarero. Y creo que estábamos celebrando las fiestas patrias, un cumpleaños inventado. Estábamos celebrando el hecho de estar vivos, nada más. Y eso se celebraba por entonces todos los días. Ahora uno lo celebra cada vez que se puede sostener de pie. Y siendo como que yo sabía el vínculo familiar que existía entre él y Lucho, ¿qué sabes de Lucho?, le pregunté. Está loco, ¿verdad? Bueno, pero eso siempre lo he estado. ¿En qué basa tu afirmación tan enfática? Imagínate, escribe en cuadernos con plumones de colores y los anda regalando. Ya le he dicho que está loco. ¿Cómo va a regalar eso? Mira, justamente tengo unos acá. Se usaban unas faltriqueras por entonces, artesanales de lana de alpaca. Tenía justamente en este bolso, en ese momento, Lucho, unos 3 o 4 cuadernos. Me los mostró. Yo me quedé fascinado. ¿Qué es esto? Lo regala. Lo regala. ¿Pero cómo van a regalar esto? Lo regala. Se lo ha regalado al que le arregla el carro. Se lo ha regalado a fulano, a Perencejo, a fulana. ¿Y qué va a hacer de esto? ¿Qué cosa puede ser? Va a pasar el tiempo, alguien lo va a usar de borrador, en fin, sabrá Dios. No, esto no puede ser. Al día siguiente o al subsiguiente, no sé cuánto duró la resaca de todo lo bebido que se posa en el alma, llamé a Lucho a su casa. Yo conocí a Lucho por cuanto desde el 5º año de secundaria, con Iván Larco, Luis Laos, Orlando Maquiavelo, Carlos Cornejo y Jaime Laos, publicábamos en el propio Colegio La Salle una revista literaria de audaces, pergeñadores de versos que eran un espanto naturalmente, pero deliciosos por su candor, su entrega. Yo mismo las imprimí en el bibliógrafo que me había obsequiado mi padre varios años atrás. Y esto nos servía de pretexto para salir a visitar los colegios de muchachas, a vender nuestros poemas, con la venia del hermano director, que no salía de su asombro, hasta ahora debe seguir sin salir de aquel. Y una vez que egresamos de La Salle, yo ingresé a la Católica y continuamos reuniéndonos. Y la revista cambió de llamarse Ensayos a llamarse Collage. Lucho Hernández fue uno de los primeros colaboradores de Collage. ¿Por qué? Lucho era un patita de esquina, adorado, el acerrín, los bares, la esquina del barrio. Como luego escribiría, yo hubiera sido premio Nobel de Física, pero el sol, la playa, la cerveza, la Coca-Cola y un amor me lo impidieron. Entonces, si bien Lucho era una suerte de adolescente perpetuo, no se comprometía, no quería comprometerse.
¿Cuánto hubiera querido yo tener su audacia? Entonces, era muy amigo de los hermanos Larco. Lo fue de Fedor, luego de Boris, luego de Igor y luego de Iván, el menor de todos, mi compañero de estudios en La Salle. Cuando Fedor se casó y adquirió compromisos, Luis se hizo más amigo de Boris. Cuando Boris se casó y adquirió compromisos, Lucho se hizo amigo de Igor. Cuando Igor se casó y adquirió compromisos, Lucho se hizo mucho más amigo de Iván y justamente empezó a colaborar en Collage. Por eso yo lo conocía. Lo había conocido en casa de los hermanos Larco. Y era un personaje. ¿Qué personaje? Con buenas ganas de joder, inolvidables. Estábamos conversando y se ponía a hablar en alemán 15 minutos. Era ingenioso, divertido, travieso y jodido. Lo llamé, como decía, después de esta conversación con Lucho Camarero, su primo, y le dije: oye, Lucho, ¿me ha contado tu primo tal cosa? Sí, me dice, ¿verdad? Me gustaría saber si a ti te interesaría aceptar mi ofrecimiento de concederme una entrevista. Vente pues a la casa, me dijo. 3 de la tarde, agosto 1975. Fui y le conté que me parecía escandaloso el hecho de que anduviera regalando esa obra, que a mi juicio, el de entonces y aún más el de ahora, era una obra formidable. Entonces, al punto que me interesaba, antes de que ella se perdiera para siempre, porque así de implacable es el discurso de los años, que me permitiera reunir todos esos cuadernos, mecanografiarlos, transcribirlos, y dado que Lucho escribía mezclando poemas propios y extraños, no solo en castellano, sino en francés, en alemán, en holandés, en latín, en griego, y tenía el descaro de incluir 4 versos de Juan Ramón Jiménez, pero en inglés. Nadie hubiera podido detectar que esos versos eran de Juan Ramón Jiménez si Lucho Hernández no me decía: esos no son míos, son de Juan Ramón. Yo los puse en inglés. Era como jugar a las adivinanzas, era un gran juego. Entonces le dije: ¿qué te parece si yo hago esto? ¿Te incomoda? ¿Te molesta? No. ¿Qué te parece si me brindas una entrevista? Ya. Hizo una relación de las personas que él recordaba como depositarias de sus obsequios, a fin de que yo las visitara y con su permiso les pidiera prestados esos cuadernos, a fin, con el propósito de mecanografiarlos y luego devolvérselos. Eso fue lo que hice. Y lo hice durante 1 año y medio. Me reunía con Lucho por lo menos 2 veces por semana, con el propósito de que todos esos versos que no eran suyos, sino ajenos, y todos aquellos que estaban en lenguas extrañas, fueran traducidos por él mismo. De allí que cerca de 100 acotaciones a pie de página
cerca de 200 acotaciones a pie de página, tuvo mi tesis doctoral, tanto como la edición que hizo Ames, que hizo una versión de mi tesis doctoral eliminando el análisis estilístico. La entrevista ocurrió y fue aceptada por Lucho bajo algunas condiciones, tal y como le sucedió a Alex, según nos acaba de contar. Me dijo, muy bien, pero antes de la entrevista, uno, nos fumamos un troncho. Dos, lo primero que vas a grabar en ese aparato es mi interpretación al piano de esta canción de John Lennon, My Love, y de mi interpretación del himno de Estados Unidos. Yo toco muy mal el piano, pero me gusta mucho hacerlo. Y así fue. Así fue. Y durante la conversación fue curioso, porque a veces tuve que interrumpir la entrevista, ya que lo llamaban por teléfono a los pacientes. Es más, la entrevista concluye cuando suena el teléfono que estaba en la pared. Y Lucho contesta y dice, aló, sí. ¿Fiebre cuánto? Allí acaba la entrevista. Atendía las consultas telefónicas de sus pacientes, mezclándolo con la conversación normal. Pues bien, para finalizar debo decir unas pocas cosas más. Yo entiendo ahora, 40 años después de la partida de Lucho y 42 años después de que yo empezara a reunir su obra, algunos asuntos, ¿no? ¿Por qué elegí? Me he preguntado, realizar este trabajo como motivo de tesis doctoral. Porque yo siempre supe que ese trabajo no iba a terminar en un anaquel de la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica. Siempre supe que ese trabajo nos iba a sobrevivir a Lucho y a mí. Es decir, iba a hacer el trabajo que yo me había propuesto hacer como tesis doctoral. No uno que terminara en flor de telaraña, en un librero. Y así, para mi sorpresa, ha sido. Jamás imaginé, por cierto, estar presente como lo estuve hace algunas semanas, cuando la inauguración de la exposición contigua. Eso así de concreto no lo hubiera podido imaginar. Pero quieren que les sea franco, no me sorprende del todo que haya sucedido. Este año, 2017, se conmemoran 100 años de la partida de mi abuelo Leonidas Yerobe. Tiene él a la fecha 135 años de nacido, porque constituimos con mi padre un linaje de personas que desde la fundación de Monos y Monadas, durante 112 años, hemos cultivado el arte, la ironía y la travesura,
¿qué pudo haberme a mí cautivado más? Desde aquel momento que yo supe por Lucho Camarero del extravío inminente de la obra de Luis Hernández, que no fuese ese mismo temperamento, el mismo arte, ironía, travesura, como manera de entender la vida y de hallarle sentido. Me ha tomado tiempo llegar a conocer qué me llevó a emprender aquella aventura. Pero como lo mencioné hace muy poco tiempo en esta misma casa y en una habitación cercana, si yo solo hubiera nacido para reunir la obra de Luis Hernández y hacerla pública, y no hubiera hecho ninguna otra cosa más, ese solo acto me hubiera dado valor a mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hildebrando Pérez, Grande, Lima, 1941, es escritor, poeta, periodista y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió la primaria en el Seminario Santo Toribio y la secundaria en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. Ingresa a San Marcos a letras en 1961 hasta 1967. Se graduó con su tesis Romancero, Río de la Poesía Española. Dirigió la revista Piélago junto con Juan Ojeda, Juan Cristóbal y el Goyo Martínez, que en paz descanse, entre otros, donde publica el año 1965 un bello poema de Luis Hernández no registrado en el libro. Codirigió la revista de poesía Hipócrita Lector con Marco Martos, Carlos Garayar y Elkin Burgos entre 1974 y 1978, donde vuelve a publicar a Lucho en Piélago número 6 de diciembre de 1976. Actualmente dirige la revista Martín desde el 2001, que en la última feria del libro presentó el número 30, dedicado al poeta Marco Martos. Ha publicado las obras completas de Javier Heró en 1973 en ocasión de conmemorarse el 10º aniversario de su muerte. Gana el premio Casa de las Américas de La Habana en 1978 y actualmente es profesor de literatura peruana en la Universidad San Antonio Ruiz de Montoya. Antes de pasarle el micro, quería pasar una pista de Sisman, donde habla de las motivaciones de Lucho Hernández. O sea, quizás ese tiempo decía, porque eso es lo único, pero lo único que contesta, que hace que se sufra menos. Eso. Pero mi poesía es inédita en ese sentido. Escribir poesía causa casi el mismo efecto que estar parado 8 horas en una esquina. Porque yo sé que no hay voluntad. ¿Qué es evitado de cosas? Evitado. Ya. Nunca libros de poesía es mejor. ¿Para quién? Para todos.
se mantiene inédita y no es asequible a nadie. Yo hablaba de la vida. No soy tan orgulloso de creer que 4 veces también el sentimiento de nadie, ni 4 tonterías que he escrito. No, eso sería una verdad espantosa. Pero tú decías que la poesía en sí... Yo decía la poesía, pero estaba hablando de la vida. Claro, pero lo que tú haces, tu vida, tu poesía, también forma parte de esa vida, de esa poesía. Uno hace con su vida lo que quiere. Y ahora que no hace nada. Porque hagas lo que hagas, las cosas son como son. O sea que cualquier movimiento, cualquier cosa que escribas, no es nada. Las cosas suceden igual, sin ti o contigo. Escribas o no escribas, hables o no hables. Esa es la gran verdad. Con ustedes, Ildebrando Pérez. Buenas noches. Quisiera, en primer lugar, pedirle disculpas a todos ustedes por el lamentable tono de mi voz, una voz verdaderamente horrísona. Estoy en la punta del iceberg de un proceso asmático. Para llegar aquí he tenido que pasar por muchos de ustedes la conocen, esa larga avenida del Flor. Si los amigos de la Casa de la Literatura ordenaran un antidoping, con toda seguridad que Maradona es un calichín frente a él. Voy a leer un texto titulado Melnik el orillero. Alude a los 2 primeros libros de Luis Hernández. No tenemos la certidumbre ni la sospecha de que Luis Hernández haya tenido entre sus manos la novela Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti, publicada en Montevideo en 1964, en la que se narran las inquietudes y desventuras de Jorge, una joven promesa de la poesía que, para preocupación de sus padres, escribe en Santa María, una ciudad inventada por el novelista uruguayo. Jorge forma parte de una familia dedicada al cultivo de las letras, como se suele decir. Es hijo del dueño del diario El Liberal. Hay una brecha generacional, sobre todo en gustos literarios, por eso busca el diálogo fuera de casa. Es por ello que acosa al viejo Lanza, un linotipista que se está sacudiendo del lenguaje postmodernista y adhiriendo con entusiasmo a los resplandores y dones de la vanguardia. Lanza acepta leer el manojo de poemas y Jorge, con cierta timidez, se los entrega diciéndole: le repito que yo sé que mi palabra aún está en formación. Después de varios días de angustia infinitas, Jorge busca a Lanza y de inmediato entablan una conversación sobre sus poemas. El linotipista, mientras bebe su vaso de cerveza, sin anestesia alguna, le comenta: lo peor que puedo decir de sus poemas es que son buenos. Preferiría verlos horrorosos, mirarlos como a bichos deformes y mal nacidos, como animalitos a los que le sobraran o le faltaran patas, ojos, cuernos. Quiero decir, insiste con tristeza y resolución, con una desproporcionada gravedad, que están mal por estar bien. A su edad, y en este año, y en esta ciudad, yo hubiera preferido un grito,
una mueca incomprensible, alguna forma de locura. Siguiendo los ácidos comentarios del viejo linguipista teniano, podríamos decir que Hernández, desde muy temprano, en su quehacer poético, supo que en esta ciudad, y más aún en el marco de los años 60, había que expresarse con alguna forma de locura, pues con Oría, 1961, y luego con Charlie Melnick, 1962, editados por el poeta Javier Solguren en su mítica Minerva de Chacacayo, nuestro poeta ingresó a la literatura peruana. Es un consenso unánime de la crítica literaria y especialmente de sus lectores, con la resolución de que no consentiría nada a nadie que le diga que sus poemas son malos por ser buenos y bonitos. ¿Y cuál era el paisaje de la poesía peruana de ese entonces? Tan solo atendiendo a las formas discursivas que encontramos en las primorosas ediciones de Solguren, en su colección Cuadernos de Lontanar, podemos encontrar algunos signos que nos llevan a la siguiente aseveración. En 1960 se inaugura dicha colección de plaquetas con El río, de Javier Heró, Destierro, de Antonio Cisneros, y Oría, de Luis Hernández. En el libro de Heró, que es hoy todo un signo y paradigma de la poesía peruana contemporánea, constatamos que el epígrafe con el que se inicia su discurso poético pertenece a Antonio Machado: la vida baja como un ancho río. Y Destierro, de Cisneros, se abre con versos de Rafael Alberti: ¿por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Y Oría, de Hernández, en su poema Mar, luce un verso de Juan Ramón Jiménez: entre la sombra voy. Que Machado, Alberti y Jiménez aparezcan relucientes en los primeros libros de los poetas del 60 nos dicen a las claras que ellos inician su vida poética dentro del canon imperante en nuestro quehacer literario, que aún tiene la impronta de la literatura española, tanto del 98 como del 27, preferentemente. La dicción, el fraseo, el ritmo y la conciencia de la escritura aún están endeudados con una tradición que luego dará paso a otras formas de poetizar, en donde Pound, Eliot y Peirce, entre otros referentes que vienen de las vanguardias europeas y de los poetas de la generación beat de los Estados Unidos. En aquel periodo formativo, pues, de los poetas del 60, ya se puede visualizar las tensiones y opciones que cada uno de los nombrados proseguirá en el futuro. No debemos olvidar el convulsionado panorama que se está dando lugar en nuestra América en los años 60, a partir de la Revolución Cubana, el empoderamiento de los movimientos sociales y la difusión de los radicales discursos ideológicos que se asientan en las universidades y en la vida intelectual y artística. La gesta libertaria del Che Guevara levanta multitudes y en nuestro país tiene sus réplicas, sobre todo entre los jóvenes con ansias de justicia social. Casi todos quieren emprender el ansiado viaje hacia el futuro, trazar la ruta hacia su Ítaca personal, para decirlo con Cavafis. Y Hernández toma nota de este aroma de la época y hablará de los viajes no emprendidos, trazos de los dedos silenciosos sobre el mapa.
y Heró sí realizará aquel viaje anhelado hacia las blancas montañas que me esperan. Debo viajar nuevamente hacia los mismos vientos y hacia los mismos naranjales. Deben mis pies enormes acaparar las tierras. Y los viajes sobre la desafiante página en blanco, búsquedas, exploraciones, hallazgos y extravíos, como diría Rose, críticas a la retórica con las que se expresan en sus poemas. Heró, en El viaje, 1961, abre su libro ya no con poetas de la tradición española, sino con unos versos de T.C. Eliot. Un fragmento de Miércoles de Ceniza le servirá para plantear una suerte de intertextualidad entre su poema y el de Eliot. Y si pasamos a la siguiente página de su libro, hablo del viaje, nos encontraremos con unos versos de Emilio Adolfo Westphalen, poeta más bien afincado en el lenguaje onírico surrealista. Después de Orilla, Hernández nos sorprende con un volumen sugestivo, Charles Melnick, y los poetas españoles dan paso a autores de otras latitudes y tradiciones, Maeterlinck y Dylan Thomas. Incluso en el poema 2 encontramos un audaz préstamo lingüístico. Cito el verso de Hernández: ahora que no regresas, los caminos cerrados, Opcat, los caminos cerrados. Los poetas citados y algunos más se convertirán en el soporte de sus aventuras líricas. Toda ruptura genera incomprensiones, protestas, condenas, diálogos de sordos, tanto en la crítica literaria como en los lectores que no aceptan los cambios porque se sienten cómodos con sus gustos y versificaciones que ejercen y que defienden a capa y espada. La oreja española, ante la arremetida de la poesía al muro anglosajón y sobre todo al libre fluir del versículo y los poemas ríos de los beat, se resiste al cambio que ya empezó a prodigarse por aquí y por allá. Lejos del ruido y el mundanal, Hernández sigue en lo suyo, explorando en el universo de colores y sabores del lenguaje coloquial, en el lenguaje vigoroso de la esquina que armoniza con el fino cultismo que domina, y agregando una fuerte dosis de humor y de ternura que nos hace falta y que nos recuerda a Oquendo de Amat y al lirismo intenso y melancólico de ciertos poemas de Juan Gonzalo. Pero los aires de irreverencia, las posturas iconoclastas, su vocación lúdica y las lecturas prejuiciosas que se hacen de sus poemas desde el punto de vista ideológico lo hacen sospechoso de todo y de nada, y sufrirá cierta postergación. Una vez más, los cambios asustan. Orilla y Charles Melnick dicen mucho de la versatilidad de Luis Hernández. Son muestras claras de su enorme destreza para levantar fulgurantes poemas, breves, relampagueantes. La vida urbana se recrea en todo su esplendor y miseria. Con sus poemas volvemos al campo fresco de la creación poética, al mundo de los afectos más íntimos, más allá de las hojarascas. Nos gana la espontaneidad y la transparencia con la que comparte su soledad implacable. Verso de Juan Ojeda, que años después haría suyo. Cierta crítica literaria de la época desestimó, por descuido o desamor, sus logros líricos.
Lo acusaron de intrascendente, desigual, tanto así que algunas antologías de la poesía peruana que supuestamente recogían lo nuevo, las innovaciones que hoy suenan irresistibles y producen una suerte de extraño placer, no lo tomaron en cuenta. Finalmente, para felicidad de sus fans, su risona voz se ha impuesto. Y si ahora celebramos los rumbos llenos de innovaciones audaces que muestra la lírica de nuestro país, tan variada y llena de matices y logros saludables, es porque a inicios del 60 hubo un juglar moderno que cantó con el lenguaje de nuestro tiempo, y es justicia reconocerlo. Se lo debemos al hacedor de Melnik, el orillero, Olcap, que sigue abriendo caminos deslumbrantes y entrañables avenidas del cloro eterno. Melnik es nuestro amigo inconfesable. Con él empezó todo. Gracias. Una de las sorpresas de la noche que quería mostrarles es un nuevo cuaderno que ha aparecido. Lo ha traído Alex Sisman, es el cuaderno que Luis Hernández le obsequia después de la entrevista en mayo de 1975, que es una verdadera maravilla. Ya se ha procesado, va a ser parte también de la colección digital de la Casa de la Literatura. Quería terminar yo planteando un último tema que tiene que ver con algo que ha tocado Hildebrando, que es la poca receptividad que recibe la obra édita de Luis Hernández. En el trabajo curatorial esta pregunta surgió muchas veces: ¿por qué deja de publicar libros y pasa a los cuadernos? No dejó la poesía, evidentemente, y siempre le interesó la difusión. Y siempre encontramos la respuesta de las críticas desfavorables que hubieron, o el silencio en los primeros libros. Curiosamente, Alex le pregunta a Julio Ortega en la Feria del Libro en un momento, y Julio le confiesa que él le hizo una crítica cuando salió Orilla y la publicó en La Tribuna, que es un órgano del partido aprista, y bueno, ahí tenemos ya una tarea pendiente. Acá tengo la crítica que le hace a Paco Benezú, que da un poco el tono de la desazón que debe haber sentido Lucho sobre estas críticas que le hacen, ¿no? A Hernández lo conceptuamos un poeta experimental, rabiosamente disonante, sin arraigo idiomático. Algunos poemas suyos nos causan la ingrata impresión de poesía extranjera mal traducida. Una incomprensión de las intenciones de Lucho. Y en las investigaciones siempre salen cosas nuevas. Encontramos del órgano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, en letras de 1965, buscando la crítica que le había hecho Antonio Cisneros, que ha sido mencionada por varios estudiosos de la obra de Lucho Hernández. Y encontré una crítica bastante favorable, quería leer solamente un extracto, que no lleva firma. La sección está dirigida por Tomás Cajadillo, pero
Hildebrando, que conoce mejor la escritura de este autor, le dice que no es suya, que probablemente es un encargo y está por todavía descubrirse quién lo ha escrito. Dice, este nuevo poemario, Las constelaciones, que había ganado el premio ese mes, ¿no? Este número es de fin del año 65. El premio se dio a conocer a mediados de diciembre. Este número fue impreso en marzo del 66, pero es de los 2 semestres del 65. Dice, este nuevo poemario de Hernández implica un notable ascenso en su producción poética. Su horizonte lírico ensancha sus fronteras e intencionalmente se desliga de lo inmediato, lo localista y lo cotidiano, hasta elevarse a una proyección universalista. En algunos poemas esa intención alcanza notables logros: Géminis, Cáncer, pertenecientes a la sección Los signos del zodiaco; Ezra Pound, Cenizas y Cilicios; El bosque de los huesos, de la sección tercera, Los muertos; y en general los poemas agrupados bajo la sección 4 de Beethoven. Es una crítica bastante favorable que no está consignada todavía hasta este momento en la bibliografía de Luis Hernández. Y rápidamente algunos extractos de la crítica de Antonio Cinedro, el gran poeta peruano, de la misma edad de Lucho, empezaron a publicar juntos, que ambos tienen 23 años cuando esta nota sale publicada. Luis Hernández, Las constelaciones; Trujillo, Cuadernos trimestrales de poesía. Ya casi nos habíamos olvidado del poeta Luis Hernández. Solo unos pocos conocimos sus pequeños libros de 1960 y 1962. Hay un error ahí, 61 y 62. Después su viaje a Alemania, sus estudios de medicina y su terco alejamiento de los compartimentos llamados literarios no lo habían borrado del cuadro familiar. Y en el tercer párrafo, cuando hace una enumeración de los poemas, los 26 poemas están divididos en 5 partes, y de la primera de ellas se diferencia holgadamente del resto, es la peor. Si bien el lenguaje alcanza la brillantez por momentos y el arsenal de imágenes con que nombra a los diferentes signos es el más nutrido del libro, nos disgusta la gratitud de los poemas, esa manera gaseosa, abstracta, en el peor sentido de la palabra, que está haciendo vicio entre nosotros. Cita algunos ejemplos. Hay una parte donde sí se reconoce los logros evidentes que tiene el poemario, El bosque de los huesos le gusta. Para no hacerla larga, el último párrafo, y dice, y es aquí donde hallamos los más altos valores de este libro, en esa Pound, Cenizas y Silicio. Cuando Hernández parece no tomar demasiado en serio lo que dice, y es verdaderamente serio, lo más alejado de cierta simbología, del jugueteo profundamente hueco. Así, Luis Hernández es un poeta, y Las constelaciones, a pesar de nuestras atingencias, es un libro. Y esto último quisiera cruzar un poco con 2 partes de las entrevistas donde habla del tema, de esta separación que él tiene, donde él establece este abismo que existe con su propia generación, de la cual no quiere saber nada. Famosísmanse. Y el ambiente cultural que te has movido, que tienes, no, sobre el ambiente cultural, porque no existe tú tienes algún, o sea que estás prácticamente negado en contacto no solo con el ambiente
diferente, sino con una generación poética, digamos. Sí. O sea, no te desvinculas, no te interesa, y te desvinculas totalmente de, digamos. Que han oído, se hace que no han oído, por eso. Que han oído qué cosa. Han oído la verdad. Nosotros éramos llamados, no ustedes, a hacer las cosas mejores. Esos son, pero todos pensar, la voluntad. Ante la creación, es una cosa como Tchaikovsky, un concierto estelar, es la gloria, el apogeo, porque no sé, una cosa especial, pero me da no se dieron cuenta que se niega, se involucra dentro de la negación. Germán, no puedo dejar de hablar. No, los poemas tuyos publicados en INAF. Pero los has visto. ¿Cómo de nada? ¿Cómo podemos decir que no sé otro sitio tanto sucede porque la historia una cosa increíble, parecía la ópera cómica de París. Es la única palabra que se me ocurre. ¿La publicación de los poemas? No, ¿qué ha sucedido? Eran cómicos, los italianos, los de Piccolo Teatro, los del Estado, de Génova. Era una pelea de bar. ¿Qué te digo de bar? Una cosa espantosa. Y en ese medio, imagínate resolverse lo que quieren decir que es literatura, que es poesía, no, están muy diversos, están increíbles. Sí, Carlos, querías una cosa. Yo estoy con... me han movido todos los conchos. Yo he vivido todo eso que ha pasado con Lucho. Y lo único que te podría, y he visto la envidia, no solo verbalizada, he visto la cara de la envidia, y solo te podría decir, citando a García Lorca, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí, zapatos color corinto, medallones de marfil, y este cutis amasado con aceitún y jazmín. La única venganza que tuvo una vez Lucho, y yo participé, yo era chiquito, pero Lucho me quería, entonces yo aparecía en esta. Llegaron César Calvo y Manuel Escorzo. Y probablemente
había salido la crítica de Bendezú, no lo sé, Bendezú es del barrio. Y de repente Lucho y César, a la limón, como decimos los toreros, empezaron a hacer poemas a lo Bendezú. Y Manuel Escorza no se podía quedar sentado en la silla, se caía de la silla y se revolcaba. No dijeron nada, no criticaron nada, fue la única cosa, pero hicieron un semi-Bendezú. Nada más quería decir, pero lo que yo he vivido y he visto de gente que aparentemente decía ser amigo de Lucho y eran, por decirla de la manera más simple, eran bien malitos, nada más. Quería dejar un poco el tema abierto a la mesa, porque creo que querías hablar de algo. Yo quería mencionar algo al respecto, ¿no? Lucho empieza como un poeta publicado, tiene 2 libros y sigue, digamos, el curso normal de la mayoría de la gente así de su generación, y de repente cambia completamente de rumbo, ¿no? Deja de publicarse, posiblemente fue marginado por razones no solo literarias, pero a lo mejor hasta extraliterarias, y responde a esa marginación asumiendo él mismo la marginación con esta novedad de los cuadernos que regala, ¿no? Entonces, todo eso me hizo pensar en cuanto al compromiso no solo con la literatura, sino con la pureza, ¿no? Que es un compromiso complejo y prácticamente insostenible en esta sociedad, sobre todo cuando uno intenta embarcarse en el mismo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es como ese cultivo que existía en Francia con lo maldito hasta llegar a la muerte. Es una forma, digamos, criolla de adaptarlo a la realidad peruana. En todo caso, la incontaminación social no es alcanzable, ¿no? Pero lo que tiene Lucho es que por lo menos intenta combatirla con la manera de expresar su inconformidad. Ahora, esta última parte que han escuchado está en la segunda sección de la entrevista, que muchas de las reproducciones la ignoran totalmente, ¿no? Como podrán experimentarlo, el texto no solo no se escucha bien, sino que es bastante confuso y críptico. Pero después de la entrevista nosotros tuvimos una conversación al respecto y obviamente los comentarios se centraban en la situación cultural cuando entró el Velascato y la relación entre el Velascato y los intelectuales y escritores de la época, que trataron de alguna manera de adaptarse al mismo, y bien sea explorar el arribismo o acogerse al argoísmo. Esa es en parte la alusión que hace Lucho a las peleas estas teatrales italianas en su versión criolla, ¿no? Y él, como escucharon el tono de la voz, está completamente asqueado con la situación y prefería mantenerse al margen. Yo no quisiera mencionar los nombres que se discutieron, pero los que han podido seguir las incidencias de los periódicos, los colaboradores con las mismas, anónimos o no, que lanzaban sus pullas contra la gente que no les caía bien por alguna razón,
incluyendo publicaciones literarias, además de personajes individuales, podrán tener una idea y reconstruir el relato de la época, ¿no? Entonces, Lucho en ese sentido es alguien que trató de crear su espacio creativo y mantener distancias con toda esa situación social que en cierto modo no olía gratamente. Y es ahora 40 y pico años después, yo me puse a pensar en esta entrevista y pensar hasta qué punto ello contribuyó a que yo también me fuera aislando cada vez más del Perú hasta volver ahora tras 30 años de ausencia, ¿no? Así que ese era un comentario que llego a hacer y con el cual espero reiniciar una incorporación más seguida con el país. Gracias, Alex. Gracias por la intervención. Nicolás, integrando un comentario. Pues mira, honestamente yo no sé si la injusticia de estas escasas palabras críticas que aparecidas luego de la publicación de Orilla y Charlie Melvin haya podido ser el motivo de este cambio de Lucho, del escritor que escribía para publicar al escritor que escribía para regalar su obra, y regalarla a mano, hológrafa, a colores, con dibujos, con idiomas, con sentido del humor, con travesura, con ingenio y con ternura, abierta, franca. Yo la verdad no le podría atribuir a ese hecho de decepción con respecto a lo comentado sobre su obra. A ese hecho no le podría atribuir el giro esencial y capital que da a su propia obra Luis Hernández Caballero. Y lo voy a explicarlo un poco mejor. Yo creo que en verdad este rumbo que adopta Lucho al regalar en vez de imprimir y regalar lo escrito por su puño y letra, al juguetear, ¿no?, al dar la impresión en muchos de sus poemas, que son poemas que aún están por corregir y a dejarlos casi inacabados. Yo creo que es un arte poética forjada adrede. Él quiso en esa arte poética hacer una metáfora de la vida, su fugacidad. Escribía para que se lo lleve el viento del tiempo. Todo ese juego era un juego que era el espejo de la vida misma. ¿Y por qué creo esto? Porque si hubiera habido en el alma, en el espíritu de Lucho algún resquemor, alguna cuenta por cobrar, por 2 o 3 frases injustas, no me hubiera dicho a mí para ir a pasear a ver al poeta del parque. No hubiéramos salido a caminar por 6 de agosto en dirección al Parque Cáceres porque Bajo Bendezú vivía allí. Y nos hemos encontrado con Bajo Bendezú. Y la penúltima vez que yo vi a Lucho
fue cuando yo llegaba a casa de Toño Cisneros en la calle Roma y Lucho salía. Acababa de visitarlo y nos hemos saludado. Yo llegaba, subí las escaleras, me encontré con Toño y me dijo, mira lo que acaba de regalarme Lucho. Y me mostró una pluma fuente de color blanco que le acababa Lucho de obsequiar. Entonces, por estas razones, yo no creo que este gran cambio, que finalmente perfila la mayor parte de su obra, porque tanto Orilla como Charlie Mellick son dos pequeñas plaquetas, tenga mucho que ver, de repente nada que ver, con estas ocasionales crisis. Ahora, me llama la atención, lo curioso, a mi juicio, es que el método que tuvo Lucho de hacer público lo que escribía de mano en mano, ¿no? Y que guarda congruencia con esta metáfora de la cual vengo hablando, que sería su arte poética, no se condice con su actitud, la que tuvo cuando yo aparecí, toqué la puerta y le dije, ¿me permites hacer esto? Él actuaba como si toda la vida me hubiera estado esperando. Va a llegar un Yerobi que va a tocar la puerta y dice, todo lo que tú regalas, yo lo mecanografío, lo reúno, te lo traigo para que lo revises y lo publico. Ya encontré mi sonso. Muerto de risa. Claro, pero no era mercantilista, no le importaba el dinero, ¿no? En absoluto. Tampoco como médico, ¿no es cierto? O sea, Tampoco. hay una coherencia, ¿no? Sí, sin duda. Yo me estoy refiriendo solo al hecho de que, por un lado, es perfectamente explicable, a mi juicio, que toda esta arte poética esté acompañada del hecho generoso de obsequiar su obra, ¿no? A ver, sí. Tú moderas. Sí, Edgar. Yo me vuelvo a reafirmar en lo que mencioné aquí en esta mesa estando con Nicolás hace 2 años. Y ese es un cuaderno, gracias, ese es un cuaderno, un folletito que publicó la Casa de la Literatura, donde eso está graficado. Hay varias cosas acá. Yo estoy convencido que la única persona que era o que fue capaz de decirle a Javier Heró que lo del viaje a Cuba, sabiendo o no sabiendo los intríngulis del destino que iba a tener Javier, en todo caso era una insensatez. Yo creo que la única persona que le pudo decir eso a Javier fue Lucho, porque Lucho, por todo lo que lo he estudiado, que yo no lo conocí, pero fui la persona que escribió la única crónica que existe del recital del año 76. Lucho, yo creo que generaba eso, era una persona absolutamente dedicada al desprendimiento, a la generosidad, al cultivo de la amistad, a la picardía, pero era una persona, lo repito acá, con una profunda formación musical, artística, poética, que excedía los límites del egoísmo personal. Y ese egoísmo personal se puede ver en casi todos los personajes de su propia generación. Yo personalmente creo que el problema no es, qué sé yo, Paco Bendezú. O sea, Paco Bendezú estaba en otra. Incluso Lucho le entrega a Paco Bendezú una serie de cuadernos y Paco Bendezú responde, lo he escrito yo en ese folleto, responde en el homenaje de la imagen de la prensa de noviembre del 77 con un texto muy críptico que le habla a Lucho como
como un tú, y le dice, bueno, Lucho, tú que fuiste, papá, por si acaso, a tu mamá ya le devolví los cuadernos que tú me diste. O sea, hay una especie de disculpa, de reconocimiento que él no entendió lo que Lucho estaba haciendo en las constelaciones. Quien lo entendió muy bien fue Cisneros, de quien yo puedo decir, en algún momento pensé que era un amigo mío, y después me di cuenta que Toño Cisneros era una gran persona dedicada al ejercicio de la prepotencia, hasta el punto que cuando se publicó Trazos de los Dedos Silenciosos, y esto lo recordará muy bien Carlos acá, en diciembre nos encontramos en el Haití porque yo quería pedir permiso para publicar Una impecable soledad, y Carlos lo primero que me dice, oye Edgar, ¿cómo insultas a Cisneros en el prólogo de Trazos de los Dedos Silenciosos? Se ha venido a mi casa y a la casa de Max a patear la puerta a las 6 de la mañana. Entonces yo dije, carajo, o sea, yo no he insultado a nadie, yo simplemente he puesto lo que Cisneros escribió. Las personas que quieran leerlo y que quieran entender bien lo que Cisneros escribió, está ahí. Yo ni siquiera he comentado nada. Ahora, lo interesante, como dice Nicolás, es, curiosamente, va a la casa de Cisneros y le regala una fuente blanca. Muy simbólico ese blanco. ¿Por qué? Porque en la propia entrevista de Nicolás, al final de la entrevista, Lucho dice, sí pues, a mí me han dicho que soy poeta, me lo dijo ese pata. Hay un silencio ahí y dice, no, pues, se dice el milagro, pero no el santo. ¿Y cómo termina la supuesta reseña ninguneadora de Cisneros? Termina, sí pues, Luis Hernández es un poeta, y Las constelaciones, a pesar de las atingencias y tatatí, es un libro. Entonces, yo creo que las únicas personas que estaban verdaderamente integradas en un proyecto humano eran principalmente Lucho y Javier, y esa es la función simbólica de la revista. Perdón por haberme... Gracias, Edgar. Queremos cerrar con un comentario de Hildebrando y acá Alex quería hablar, perdón, Alex quería hablar. Yo simplemente desde afuera he seguido toda la recopilación de cuadernos, y mi curiosidad al revisar la entrevista es cómo hacían para conciliar las diferentes versiones, no solo de los poemas en sí, sino también de las traducciones, porque yo he cotejado las traducciones que citaba él de los poetas que tradujo con otras que aparecían en internet y diferían bastante, ¿no? O sea que deben haber un número bastante extensivo de versiones, tanto de traducciones como los poemas en sí. ¿Con qué criterios utilizaron para llegar a la versión definitiva, digamos? Bueno, yo puedo dar fe de que los primeros 28 cuadernos que reuní y mecanografié fueron cuadernos que verso a verso leímos con Lucho y él eligió. Y es más, las acotaciones y notas a pie de página, que como ya mencioné son cerca de 200, ¿no? Tanto las referencias biográficas a compositores, a escritores, a pintores, como las traducciones son de Lucho, ¿no? Cuando Lucho se va, parte, muchísimas personas me llamaron que tenían cuadernos para que yo pudiera continuar lo que había empezado, y recopilé 26 cuadernos más, los cuales mecanografié, ¿no? Allí ya no estaba Lucho. Yo no puedo dar fe de cuál de las versiones de ese poema casi exacto, el uno con el otro, él hubiera preferido. Simplemente la mecanografía. Y una experiencia curiosa, cuando yo le entregué todo ese material, ¿no?, a Mora,
él lo adaptó, lo ordenó y lo publicó a su criterio, no siguiendo el que yo había cuidadosamente elaborado, cuaderno por cuaderno. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Con Lucho, acá, entre nosotros, que con todo derecho ordenó qué prefería y qué no de lo que él mismo había escrito, y lo que sucedió después de su partida. Y Lebrano, por favor, para cerrar la mesa. Gracias. Yo creo que las controversias en torno a la poética de Hernández y a la interpretación que podríamos hacer de cada uno de sus libros va a continuar, se va a profundizar, y yo más bien quisiera rápidamente contextualizar los años 60 para evitar algunos malos entendidos que se pueden estar suscitando. Marx, a quien Cisneros llama ese viejo aguafiestas, Marx dice que todo lo sólido se desvanece en el aire. Pero ese desvanecerse no es de la noche a la mañana, en un instante, en un relámpago. Eso demora años, décadas. Bueno, el año 60, justamente yo lo he dicho en mi texto, hay una poética, hay una forma de entender y de interpretar el poema y de analizar y de escribir el texto. Esa poética estaba muy teñida, muy cargada. Los poetas del 60, de 18, 19 años, tenían una mochila, y en esa mochila estaban Machado, Jiménez, Alberti, Lorca, es decir, la tradición española. ¿Cómo deshacerse de eso? ¿Botar la mochila al río? Esa es una imagen. Pero volver a la página en blanco después de leer a Peirce, a Saint-Jean Peirce, a Eliot, a todos los beats, es un proceso. Por eso yo hablo de un periodo formativo entre el 60 y el 65. Por otro lado, aquí hay varias personas, muy pocas, ¿no?, son sobrevivientes, Marx entre ellos. Él ha sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y de la FUNS. El año que le tocó a Lucho Peche, yo fui su secretario de Cultura de la FUNS. Entonces, lo que voy a decir, miren ustedes, simplemente había un aire de la época, había una ideologización, una politización en el ambiente. La atmósfera de San Marcos y de Lima y del Perú era un aire de politización. Todo lo leíamos a partir de, ¿se imaginan? Y más aún después del 63, con la muerte de Javier Heró y de la muerte de otros también compañeros de San Marcos entre el 63 y el 65. Las revistas se editaban a mimeógrafo, tanto en la Católica como en San Marcos. Es inelegante que hable, pero yo dirigí la revista Piélago desde el 62 hasta el 66, cuando tuve que viajar a Bolivia. En el número 5, el año 65, en plenas guerrillas, Luis Hernández en el Palermo me entrega un poema que yo le solicité para la revista. Y en esa revista estaban todos los de 60. Mi revista es la primera revista que publica un poema de Nostroza, que había llegado de Cuba, sin participar en las guerrillas. Y todos le hacían hielo. Yo fui a Barranco y hablé con mi Nostroza. Yo fui a la casa de Toño a pedirle su Crónica de Chapi, ese famoso poema, Crónica de Chapi, que está dedicado a Washington Delgado, y los nombres que aparecen en el poema Crónica de Chapi de Toño son los nombres de los guerrilleros que estaban en el Ejército de Liberación Nacional. No son nombres inventados. Él quiso participar de otras formas, por supuesto, no como Javier, y entonces se le entregó todos los datos.
Pueden ustedes leer ahora el poema Crónica de Chapi, esos nombres existen, esos seudónimos de combatientes existen. Muchos murieron, por supuesto, tanto en Ayacucho como luego en Bolivia. Lo que quiero decir es, frente a ese ambiente, ¿verdad?, totalmente politizado, que venga Hernández con otros poemas que tienen otros giros, otras temáticas, obviamente fue postergado por eso. Yo no creo que, como bien ha dicho Nicolás, si no mal interpreté sus palabras, no porque sean malos. La verdad que ni Paco Bentezú, ni Toño Cenero, ni cualquier otro que haya con ligereza tal vez levantado su crítica, vuelvo a citar a Marx, por favor, somos hijos de nuestro tiempo. No somos hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestro tiempo. Y ese tiempo está convulsionado, ese tiempo está realmente entretejido de opciones políticas y poéticas. Y finalmente, a propósito de, no hemos hablado, miren usted qué curioso, del sentido lúdico de los poemas, la actitud lúdica del mismo Luis Hernández. Para terminar, miren, el año 63, no olvidemos, el año 63 se publica Rayuela, que es realmente, a mi entender, el libro que revolucionó el quehacer poético, literario en toda América Latina. Cuando se publica Rayuela y le dan dialma, que no es una novela, mil cosas, Saúl Yurkiewicz, que era poeta y crítico literario, él es el primero que dice: se olvidan de algo importante, refiriéndose a Rayuela y defendiendo a Cortázar. En el ánimo de Julio Cortázar, dice Yurkiewicz, ¿no?, hay un eros ludens, es decir, el amor que crea, ese amor que creó y que levanta a Luis Hernández, que yo entiendo como que él levanta un territorio, como lo habían señalado, para ser fiel a su poética, a su lenguaje, sin dejar de ser amigo de Gro o de Cisneros. De ahí creo yo la generosidad, en todo caso, de Hernández, de volver a hablar con otras personas que una que otra vez por escrito o verbalmente le hicieron llegar sus observaciones críticas a esos poemas leves, suaves, que no tenían el contexto, que no estaban dentro del contexto en el que vivíamos simplemente. Entonces, yo creo que había que revisar un poco el aire de la época y saber finalmente que todos los sólidos se desvanecen, pero no es en un instante. Ojalá fuera así, pero es una mochila larga, ¿verdad?, que hay que de a pocos descargar. Gracias. Nicolás. Por participación en esta mesa. Muchas gracias. ¿Tú crees, y Max, que Max, ¿cierto? Para acá, que han conocido a Luis Hernández desde muchos años y su muchachada, ¿no? ¿Creen ustedes que él era una persona, digamos, desinteresada como el contexto o la época política? Gilberto acaba de expresar un poco lo contrario, más bien, a diferencia, ¿no es cierto?, de posiciones que se pueden decir. ¿Ustedes creen, lo voy a decir francamente, ¿ustedes creen que era una persona antisocialista o anticomunista como lo es alguien que viene del 70 y aparentemente ha cambiado sus ideas como Pedro Gonzaga y que además achaca a Luis Hernández cerdo por haberle dicho supuestamente a Fidel algo? ¿Ustedes creen que realmente la posición de Luis Hernández cuando fallece a los 36 años era, digamos, una posición antisocialista o anticomunista? Es lo que quisiera decir. Nada más. Tenía más cosas, pero no, pero si escribe un poema a favor de Allende, era amigo de Frecolito, por favor, no sé. Lucho tenía una posición neutra, pero nunca fue anti nada, ni menos antisocialista. Digo, tiene es una pregunta, no es una afirmación.
Es una pregunta. En relación con la intervención del señor Ojara. Bueno, la verdad, yo, el Lucho Hernández que yo conocí, fue siempre una persona tan lúcida, tan generosa, que me hubiera sorprendido escucharlo hablar de asuntos políticos menudos, ¿no? Al paso, ocurridos en tal o cual circunstancia de los años 70. Yo era 10 años menor que Lucho. El punto, yo creo que podría, para citarlo, resumirse en estas dos frases suyas, versos, que traigo a colación, ¿no? La primera es una que me viene a la memoria y que yo mismo mecanografié, ¿no? De uno de sus cuadernos, cuando hace referencia a lo siguiente: mataron a Chicho Allende y a Pablo Neruda. Aquí no se respeta al poeta ni al médico. Por otro lado, una frase que no sé siquiera si llegué a consignar en la transcripción de la entrevista que le hiciera en agosto del 75, pero que ha permanecido dentro de mí durante todos estos 42 años. Es una que en ese momento, cuando Lucho me la dijo, me desconcertó, pero con el discurrir de los años he venido sopesando. Dijo Lucho: no es que la sociedad no está mal, no hay sociedad. Gracias. Vale.